Hola a todos. En esta clase vamos a tratar el tema movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y caída libre. Mi nombre es Erika Hernández y pues esta clase es de preparatoria. Para entender el tema, nosotros debemos saber la definición de aceleración. Aceleración es el cambio de velocidad de un objeto o móvil en un intervalo de tiempo dado. Es una cantidad vectorial porque consta de una magnitud o valor, una dirección y un sentido. En este caso, vamos a suponer que un cuerpo se mueve a lo largo de una línea recta. Hemos escogido como cuerpo un balón y cada segundo se registra que su velocidad aumenta en 10 metros entre segundo. De manera que al segundo 1 su velocidad es de 10 metros entre segundo, al segundo 2 es de 20 metros entre segundo, al tercer segundo es de 30 metros sobre segundo, y así va aumentando 10 metros sobre segundo cada segundo. ¿Ok? Nosotros entonces tenemos que nuestro balón empieza en velocidad cero, empieza desde el reposo en tiempo cero y llega aumentando de forma constante la velocidad y también de forma constante el tiempo. Esto es realmente lo que vamos a entender por aceleración y nos vamos a apoyar de la fórmula velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Nuestra velocidad final será, para este caso, 50 metros entre segundo. Nuestra velocidad inicial, como está en reposo, va a ser 0 y el tiempo tenemos que, en total son 5 segundos los que se toman en cuenta. Entonces serán 50 metros entre segundo entre 5 segundos, lo que nos dará una aceleración de 10 metros entre segundo cuadrado. Así es como un movimiento en donde la aceleración de un objeto es constante se denomina movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dicho de otro modo, en este tipo de movimiento, la velocidad representa variaciones iguales de 10 metros entre segundo en tiempos iguales cada segundo. La velocidad inicial sabemos que en el cuerpo se define como la velocidad del móvil al inicio del intervalo del tiempo y que si el móvil se encuentra en reposo, esta velocidad tiene un valor de 0. La velocidad final se define como la velocidad al terminar el intervalo del tiempo. Y pues se considera, como en nuestro caso, que se tiene una aceleración positiva cuando aumenta su velocidad. En el caso que tuviéramos que la velocidad disminuye, entonces sería una aceleración negativa o una desaceleración, o también conocida como frenado. Es decir, que en nuestro caso inicie con un balón que tiene velocidad de 50 metros entre segundo. Sin embargo, va variando, pero va disminuyendo esta velocidad. Es decir, en lugar de que nuestra recta del tiempo vaya del reposo hasta una velocidad de 50 metros entre segundo, va a ir de una velocidad de 50 metros sobre segundo hacia la izquierda. Es decir, va a acabar en reposo porque representa una aceleración negativa y representa un frenado. También vamos a tomar en cuenta que cuando un cuerpo está inmóvil no se considera como si tuviera una aceleración, y también cuando la velocidad es constante, pues también no se considera que tiene algún tipo de aceleración. Su aceleración en esos casos es de 0. Ahora que comprendimos mejor este tema, podemos tener en consideración las siguientes fórmulas que son las más utilizadas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que se muestran aquí. Entonces, en el caso de aceleración, no solo tenemos una fórmula para obtener la aceleración, sino también tenemos otro tipo de expresión que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la distancia recorrida. Y exactamente cómo sabemos cómo utilizar una o cómo utilizar la otra, bueno, aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta los datos que nos dan. Y tenemos un ejemplo. Un tren viaja a una velocidad de 32 metros entre segundo y se detiene por completo después de haber recorrido 140 metros. ¿Cuál fue su aceleración y en cuánto tiempo se detuvo? Tenemos que colocar los datos de esta manera. Nosotros tenemos aquí una desaceleración porque nuestra velocidad final va a ser de 0. Entonces venía con una velocidad inicial de 32
sin embargo llegamos al frenado. Entonces la aceleración nos tiene que dar negativa y como en este caso no nos dan el tiempo, pero sí la distancia, vamos a optar por la segunda ecuación que tenemos aquí escrita. Una vez que nosotros ya elegimos qué fórmula utilizar, simplemente es cuestión de sustituir los datos y obtener la aceleración, que como habíamos dicho debe de ser negativa porque hay un frenado o vamos a llegar a que el móvil va a estar en reposo. Para sacar el tiempo, ahora se tiene que tomar esta fórmula debido a que todos los demás datos los tenemos, excepto el tiempo que es el que queremos encontrar después de un despeje. Podemos sustituir los valores y nos da un resultado de 8.75 segundos. Es decir, que en este tiempo el tren va a estar en frenado total debido a que va a tener una desaceleración de 3.66 metros entre segundo al cuadrado. Ya que hemos visto estos ejemplos, pues simplemente nos queda decir que dependiendo de los datos que tengamos va a ser la fórmula que debemos utilizar. En el caso de caída libre, también ya hemos visto que los objetos caen cuando los soltamos, pero también hemos notado que los objetos no parecen caer siempre de la misma forma, ya que algunos lo hacen más rápido que otros, ¿no? En este ejemplo tenemos a una ardilla voladora. Esta ardilla voladora aprovecha la resistencia del aire para caer con menor rapidez que, por ejemplo, una piedra. Entonces, si se logra reducir la fricción o fuerza que se opone al movimiento con el aire que rodea a la ardilla o a la piedra, y esto es importante, mientras no se apliquen otras fuerzas sobre estos objetos más que su propio peso, se dice que esto presenta un movimiento en caída libre. ¿Ok? En esas circunstancias, la ardilla voladora y la piedra caerían con la misma rapidez. Vamos a ver de lo que les hablo, ¿ok? Y aquí es donde podemos recordar que realmente la gravedad como la aceleración que nosotros tomamos en cuenta en la Tierra. Y este valor será máximo si nos acercamos hacia los polos, hacia esta parte de acá, polo norte o polo sur, y va a ir disminuyendo conforme nos estemos acercando al ecuador terrestre, es decir, a esta parte, zonas de bajas latitudes, pues realmente depende de la latitud y de dónde nos encontremos, ¿no? Entonces, como les decía, ya que consideramos cómo es la gravedad y que la tenemos muy presente, pues vamos a ver la caída en el vacío. La caída de los cuerpos en el vacío va a recorrer una trayectoria vertical. Tardan, en este caso, los dos objetos el mismo tiempo en recorrer la misma altura. Tardan el mismo tiempo en alcanzar la misma velocidad y caen con la misma aceleración, que es de 9.81 metros entre segundo al cuadrado, por una consideración general. ¿Ok? Al caer los cuerpos libremente, estos adquieren el movimiento acelerado y en condiciones de vacío perfecto, todos los cuerpos pues ya tenemos que caer al mismo tiempo, independientemente de su forma y de su masa, como lo podemos ver con esta pelota y con estas plumas. Puesto que la aceleración gravitacional es constante, se van a utilizar las mismas ecuaciones que teníamos del movimiento vistas con anterioridad, pero en este caso la variable de aceleración A se va a sustituir por G, que representa nuestra gravedad. Y pues en los problemas relacionados con caída libre es importante determinar la dirección. Si el movimiento es descendente, como en este caso, es decir, están cayendo las plumas, es hacia abajo, se toma el valor de G como positivo, el valor de la gravedad, ya que los cuerpos tienden a caer por el efecto de atracción hacia el centro de la Tierra. Pero si el movimiento en este caso fuera contrario, si las plumas y el balón fueran hacia arriba, entonces tenemos un movimiento ascendente que representaría una contradicción en la dirección de la gravedad. Entonces, nuestra gravedad sería negativa, ya que va en sentido contrario, ¿no?, a la gravedad. Entonces, tomando esto en cuenta, tenemos también las fórmulas de caída libre aquí representadas y un pequeño ejemplo. Un niño deja caer una piedra a un pozo de 20 metros de profundidad. Calcula con qué velocidad llegará al fondo si tarda 8 segundos en hacerlo. Tenemos igual los datos,
¿Por qué decimos que la velocidad inicial es de 0 metros entre segundo? Porque tenemos que el niño tiene la piedra y después la deja caer. Es decir, el tiempo cero es cuando el niño tiene la piedra y cuando el niño la tiene es porque esa piedra está en reposo, aún no se ha movido. Y es ahí cuando nosotros podemos optar por tomar la primera ecuación, sustituir los valores que nos dan y sacar nuestra velocidad final. En este caso simplemente es la sustitución y podemos encontrar el valor de la velocidad final. Es muy sencillo, de igual forma como nos pasaba con ecuaciones de movimiento, tenemos que decidir qué ecuación utilizar dependiendo de los datos que nos estén dando y es así como entendemos MRUA y caída libre. Espero que haya quedado todo claro. Muchas gracias por ver el video y pues esperen los próximos. Hasta luego.